Buenas tardes, como todos los martes os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. En notas importantes, teléfono de contacto 601-467-113. Ahí os podéis mandar vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos los martes y los jueves. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, básicamente porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordar que estamos en Radio Sport 91.4 en Valencia, pero si estáis fuera de Valencia, fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis seguir en cualquier parte del mundo, que como siempre mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos que nos siguen de esas latitudes. Bueno, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Silvana Ríos, que es terapista holística especializada en psicología positiva e intervención estratégica. Silvana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Muy bien, gracias. Mar Hernández, que es mujer puente y facilita que las mujeres florezcan y trabaja con autoestima y desarrollo personal. ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. encantada. Y Amara Carvajal, que es profesora de yoga y formadora de profesores. Amara, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Santiago. Muy bien, gracias. Pues si os parece bien, vamos al tema, que es espectacular, ¿no? Es la importancia del dolor, la inutilidad del sufrimiento. Que yo ya sé que muchos oyentes, desde que escucharon el tema, están un poco con ¿qué estás hablando? Pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro, si estamos hablando de lo mismo y cómo evitar, en este caso, cómo trabajar con el sufrimiento. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a definir las dos cosas. Para vosotros, por ejemplo, ¿qué es el dolor? Silvana, ¿qué es para ti el dolor? Bueno, si hablamos de dolor físico o dolor emocional, ¿no? En ambos casos, yo diría que es peor el dolor emocional, depende, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que un dolor emocional te puede llevar seguramente a desencadenar una patología, un dolor físico, y viceversa. Cuando hay un dolor físico que es reticente, que es constante, entonces te lleva a estar estresado, depresivo, etcétera, porque evidentemente pasa factura, tanto uno como el otro. Entonces, hoy en día hay muchas maneras de poder no tener que sufrir cualquiera de los dos dolores. Pues veremos algunas de esas herramientas porque son importantes para la gente que nos escucha. Amara, ¿qué es para ti el dolor? Sí, para mí el dolor es un proceso, ante todo utilizaría la palabra proceso, es un proceso generalmente subjetivo y multidimensional, es a diferentes niveles, que generalmente coloca a la persona en un estado de alteración, ¿no? A diferentes niveles, en el que la persona está pues con inestabilidad, digamos, fuera de su bienestar, ¿no? en el día a día. Interesante, porque por lo que estoy viendo, pasa con mucha gente, ¿no? Mezclamos la palabra sufrimiento con la palabra dolor y nos vamos a dar cuenta que en realidad tienen poco que ver. Ahora veremos por qué, pero muy interesante. Mar, ¿qué es para ti el dolor? Bueno, pues por sumar un poco visiones a las de mis compañeras, yo hablaría del dolor como señal, ¿no? Como señal o como expresión o como lugar donde mirar para poder seguir creciendo, como bien comenta Mara, en esos procesos que nos van a llegar a seguir tomando conciencia. Si estamos hablando del dolor emocional o del dolor psicológico, ¿no? Aportaría un poco como esa palabra, dolor, como lugar donde mirar. Ok, pues ahora que vamos a hablar del sufrimiento y de la parte emocional, creo que sería interesante diferenciar. Para mí, por ejemplo, el dolor tiene que ver mucho más con la parte física, que inclusive hablamos de que el dolor es completamente importante y necesario porque es un aviso. O sea, es un sistema, un mecanismo que tiene el cuerpo para avisarte que algo está mal funcionando o que tienes que revisar algo del cuerpo. Pero más nada, ese es el dolor. Ahora, si nos vamos al sufrimiento, que es, digamos, más enfocado a la parte emocional, que como estaba diciendo Silvana, obviamente muchas veces es más complicado o inclusive más difícil por las consecuencias que puede tener, pero ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿O el dolor y el sufrimiento son la misma cosa, Silvana? No. Hay gente que es sufridora nata, hay gente que le gusta sufrir y flagelarse y lamerse las heridas. El sufrimiento, hay momentos de la vida que nos toca sufrir. Un duelo, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, de una persona querida, de un animal, que son amados como bebés. Ese es un sufrimiento inevitable y que todos
tenemos que transitar en algún momento de la vida. Pero luego está la persona que de por sí ya le gusta sufrir, le gusta estar ahí, regodearse, ¿no? Entonces ya eso es una patología, ya eso es una persona que necesita ayuda, pero casi nunca se deja ayudar, porque es una situación cómoda, y no quieren salir de la zona de confort. Entonces es difícil. Luego está el dolor físico que te genera sufrimiento. Claro, pero es que el dolor físico lo que te genera no es sufrimiento, es dolor. O sea, Sí, si hablamos de dolor, es dolor. Sí, si hablamos de sufrimiento, yo creo que va más enfocado a la forma que cada uno tiene de vivir con ese dolor. Porque, por ejemplo, yo puedo ir por la calle, romperme la pierna y a mí me duele. Eso es dolor. Ahora, ¿qué hago yo con esa experiencia? Puede ser que lo sufra o puede ser que no. Que no, pero claro. Tú habías comentado lo del duelo, que se me hace un ejemplo genial. Vale, ¿un duelo duele o sufres por la pérdida? Claro, y es no hay doloroso dolor. También, ¿eh? No, pero dolor emocional, ¿no? Ahí vamos, porque estamos acostumbrados a mezclar el sufrimiento con la definición de dolor, pero en realidad yo conozco gente que se le han muerto personas y no han sufrido lo más mínimo. ¿Por qué? Porque tienen otra visión de la realidad, con lo cual lo va implícito, pero es muy interesante. Amara, ¿dolor y sufrimiento es lo mismo? No, no es lo mismo. Generalmente, y yo hablo desde un poco mi plano, desde el yoga y el dolor y la fisiología del dolor, más hacia el cuerpo, utilizamos una palabra que son los nocioceptores, es decir, la relación del cerebro y las células nerviosas en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, tú has dicho, voy por la calle, me caigo, me doy la rodilla y noto mi rodilla porque me duele. El tejido de la rodilla se ha visto dañado, entonces los nocioceptores, que son las células nerviosas que perciben el impacto, le dicen al cerebro, uy, dolor, ¿no? Entonces, a nivel primario sería interesante que las personas como que entendiéramos las palabras y comenzáramos desde aquí, desde lo sencillo, ¿no? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? Y podríamos comenzar de qué siento yo en mi sentir, en las sensaciones, no en el cuerpo. Porque hoy en día hay una cosa importante que estamos fuera del sentir, ¿no? Del sentirnos. Pues yo creo que van por ahí los tiros. Mar, ¿dolor y sufrimiento es lo mismo? Sí, bueno, yo aportaría la famosa frase que todavía no hemos nombrado de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Que todavía no ha salido. Y sí que me parece y también importante señalar esta parte de aprender a ser como de pasar a lo proactivo, ¿no? En vez de reaccionar, pues decir qué puedo hacer yo ante esto que me está pasando para realmente abrirme, atravesarlo, integrar lo que tenga que integrar y aprender de ello lo antes posible, ¿no? Y luego otra cosa que añadiría también en relación a esto es desde dónde cada una o cada uno lo coloca, porque hay tantas miradas para comprender desde dónde sufrimos, ¿no? Si lo colocamos en una mirada transpersonal y sabemos que somos un alma haciendo un aprendizaje, es mucho más sencillo colocar determinadas experiencias dolorosas en la vida, ¿no? Tú hablabas de los duelos. Yo acompaño mujeres hace mucho tiempo, he visto muchos procesos diferentes y he visto también cómo a veces la fe de cualquier tipo, coloca a la gente en un lugar diferente. Así que bueno, yo también quería como señalar eso, desde dónde lo vivimos o lo vivenciamos cada una o cada uno. Claro, es que en realidad lo que sufres en la vida lo determina desde dónde estás tomando esa experiencia. Pero, como estábamos comentando, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. El dolor es dolor, te duele, sensaciones, pero el sufrimiento no tiene que ver. O sea, el sufrimiento no va implícito en un dolor. Si tú sabes cómo trabajarlo, si tienes herramientas suficientes para llevarlo. De ahí que podemos coger una persona o dos personas que sean gemelas, que sean hermanos, con un mismo duelo, y uno sufre la muerte de su padre y el otro no la sufre. No hay dolor. ¿Por qué? Pues porque uno lo está trabajando desde un sitio y otro lo está trabajando de otro. Por eso es que hablamos de que el dolor es inevitable, porque es una consecuencia de si a mí me pegan, yo siento, pero hasta ahí. Pero el sufrimiento no tiene por qué ser parte de ese dolor. Y la gente como que lo asocia siempre, ¿no? O sea, ese dolor emocional. ¿Realmente hay un dolor emocional? ¿O hay una incomprensión de cómo funciona la experiencia humana, lo cual no me permite tomar la experiencia de otra forma?
más positiva. ¿Sí, Amara? Sí, yo quería añadir a esto que estáis comentando, que es muy, muy interesante, es la parte de que también como el sufrimiento es como un extremo de la sensibilidad, ¿no? De lo que ocurre, un extremo, un sufrimiento. Y esto me lleva a decir que la palabra trauma, ¿no? Hay personas que viven la experiencia del trauma, que es como el término más cercano al gran sufrimiento, ¿no? Humano que llevamos. Y entonces esto es también un gran campo que podríamos estar hablando, pero sí, la palabra sufrimiento y trauma están muy, muy conectados. Entonces hay investigaciones al respecto sobre el trauma, el sufrimiento, el dolor y la relación de esto, que recomendaría a todos los oyentes, que es con el Bessem-van-den-Kolk. Es un libro maravilloso de El cuerpo lleva la cuenta, y entonces habla sobre todo experiencias de este tipo, ¿no? Lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento y cómo se genera un trauma a multinivel, ¿no? Que obviamente volvemos a la misma situación del principio, ¿no? Ese trauma se puede dar o no en función de las herramientas que cada persona tiene para vivir esa experiencia. Porque podemos poner a 10 personas viviendo la misma experiencia, que para algunas puede resultar siendo traumáticas y para otras pasan tranquilamente al lado. Entonces, ¿es la situación traumática intrínsecamente o es tu forma de vivirla la que lo hace? Y hago hincapié en esto porque lo importante del tema de hoy es enseñar a la gente que el sufrimiento es opcional. No es obligatorio, no tenemos que sufrir. Estamos tan asociados, asociamos tanto la vida con el sufrimiento, que es como si lo viéramos como parte normal de la vida. Y no tiene por qué ser así. Silvana, ¿o sí? No, en absoluto. Aparte es que hoy en día, bueno, desde hace años, ¿no? Que hay tantos tipos de terapias, tantos tipos de prácticas, de filosofías. Bueno, el yoga, por ejemplo, es uno de ellos, el budismo, lo que hace Mar, o sea, todos nos llevan a tener un bienestar a nivel, obviamente, físico y psicológico. Quien realmente no busca ayuda es porque evidentemente o está en una depresión muy profunda o no quiere ser ayudado porque así como está bien. Hay mucha gente que tristemente están en esa situación, porque es la única que conocen y el miedo a lo desconocido no les deja avanzar. Pero sí que es verdad, un inciso respecto al dolor y el sufrimiento, que si bien son dos cosas muy diferentes, yo, o sea, sí que he experimentado en mi persona y en otras, ¿no? Por supuesto, es que cuando, por ejemplo, cuando hay una pérdida, cualquiera sea, de un ser querido porque murió o porque un divorcio, genera unos dolores en el pecho, en el estómago, inclusive te pueden, o sea, ocasionar muchos problemas físicos, ¿no? Por supuesto, dolores de cabeza, bueno, muchísimas cosas, pero especialmente un dolor en el pecho, en el estómago, obviamente, ¿por qué? Porque trabaja la impotencia, la ira, la rabia, o sea, la frustración, todo esto, si vamos a hablar, yo también soy maestra de Reiki, a lo mejor mis compañeras también, y esto influye mucho, entonces sí que hablamos de dolor. Pero Silvana, la pregunta sería, ¿el dolor lo causa la pérdida o el dolor lo causa el sufrimiento, la inconsciencia que tú tienes para tomar esa pérdida como algo natural? Entonces nos daríamos cuenta que el dolor no lo causa la pérdida, porque nos vamos al mismo ejemplo. Todos sabemos de razas, civilizaciones que han experimentado la muerte de una forma festiva. Y beatos aquellos que lo pueden lograr. Yo soy budista con 40 años de filosofía en mi vida de práctica y estudio, y el duelo y la muerte de un ser querido, de un ser amado, me refiero a sea una amistad, un animal, lo que sea, me sigue generando. Yo sé que somos infinitos, que no morimos nunca, todo esto, y me consta, porque de hecho lo veo, lo vivo, ¿vale? Pero claro, no dejamos de ser seres humanos. Pero Silvana, nos sigue doliendo porque seguimos teniendo trabajo que hacer en ese aspecto. Claro. Porque te digo que todos conocemos. No somos perfectos. Civilizaciones, razas,
que lo siguen celebrando. O sea, que es más, van a la muerte con total tranquilidad. ¿Por qué? Porque la muerte deja de asustar, no, porque tiene otra forma de percibirla. Por eso es tan importante no asociar ese dolor a la pérdida, porque si no, todos los que tienen una pérdida tendrían dolor, y no es así. ¿Sí, Amara, habías levantado la mano? Sí, me gusta mucho la palabra que has dicho ahora, que era justo el comentario que quería hacer, la palabra percibir, ¿no? Al final, para mí es una fórmula de percibir, ¿no? Cómo percibimos lo que deseamos, cómo percibimos nuestro miedo, cómo percibimos nuestros anhelos, nuestras memorias pasadas. Entonces yo sí que animaría ante las situaciones de dolor, de sufrimiento, el que la persona reflexionara cuáles son sus creencias, cuáles son sus experiencias, sus memorias y cuál es la percepción que tiene esa persona en una determinada circunstancia sobre lo que está viviendo, ¿no? Ese entreno, que es en sí, por eso he dicho al principio que es un proceso, es un entreno de relación, yo en relación con respecto a lo que vivo, ¿no? Claro, es que ese es el punto. El punto y el mensaje de hoy es: las cosas no te van a hacer sufrir de forma intrínseca. No hay nada que te haga sufrir, que tenga el poder de hacerte sufrir si tú no lo permites de alguna forma, ya sea de forma consciente o inconsciente. Obviamente yo no conozco a nadie que sufra por gusto. Se sufre por inconsciencia, se sufre por desconocimiento. Bueno, pues vamos a dar herramientas para que puedas transformar esas situaciones que normalmente acaban en sufrimiento y las puedas ver desde otro punto de vista que te pueda dar más luz y más positividad en tu vida, ¿no, Mar? Sí, a mí lo que me apetecía aportar de nuevo tiene que ver con la mirada de lo transpersonal y con la mirada de un autor que se llama Hawkins, que habla de los niveles de conciencia y cómo vibran también en nosotras y nosotros. Entonces, en esa escala, el sufrimiento está en una vibración de 75 y por debajo tenemos vergüenza, culpa y apatía. Entonces, entrenar en nosotras y nosotros con las herramientas que tengamos a mano, el saber qué está pasando, a dónde nos enganchamos y todo lo que hemos comentado hasta este momento en el programa, ¿no? Cuáles son nuestras creencias, el enfoque, lo que nos lleva ahí, pero también ser consciente de que no dejamos de ser alguien que va trabajando por ir integrando cosas en su vida. Yo siempre digo que esto es como una especie de videojuego, ¿no? Que vamos pasando pantallas y los sufrimientos o los dolores o las crisis sabemos que siempre nos traen un regalo, ¿no? Poder comprenderlo desde ahí, saber que ese regalo va a ser poder superar un poquito más algo que te ayude a elevar tu nivel de conciencia y tu vibración, a mí me parece muy importante. Yo creo que es vital porque además el sufrimiento, lo sabemos, no trae nada bueno. Ya no solamente el hecho de que cuando estás sufriendo lo estás pasando mal, que eso es obvio, sino ese estado de vibración tan denso, tan bajo, que estás creando tú mismo cuando estás sufriendo, no te va a traer nada bueno. Con lo cual es otra razón más, ¿no, Mar? Sí, bueno, solamente es decir que para mí es muy importante como sacar toda culpa de cuando yo nombro o hablo o acompaño, porque la gente está donde puede y donde sabe, y nuestra labor siempre es estar ahí con el amor, sin el juicio y confiando plenamente en que el proceso es como tiene que ser, ¿no? A mí me ha costado entrenar eso como terapeuta y me parece que este es un mensaje importante de trasladar a las personas que nos oigan hoy. Que adelante, que confianza, que todo el mundo estamos trabajando siempre las cosas que nos suceden, que es un aprendizaje constante y que no se sientan culpables por estar a donde estén. O sea, a veces no sabemos salir de un determinado lugar. Como hemos nombrado, hay un montón de herramientas. Yo también traía algunas ideas concretas que más adelante me imagino que nos preguntarás, pero como que hay tantos caminos y tantos lugares y tantas formas de construir la solidez dentro afuera, pero sobre todo sin culpa, ¿no? Como con amor hacia una. Es que la culpa, ya lo hemos visto en algún programa, tampoco tiene mucho sentido más allá de la propia experiencia, ¿no? O sea, si vas a experimentar la culpa como herramienta para evolucionar, está perfecto. Pero bueno, trabájala unos años, no te pases vidas y vidas y vidas anclado a la culpa porque te vas a destrozar la vida, ¿no? Entonces, claro, el sufrimiento es lo mismo. Hay que dejar de verlo como algo normal. O sea, hay que dejar de entenderlo como algo con lo que tenemos que vivir siempre, porque se puede evitar. Esas personas que piensan que no se puede dejar de sufrir, ya os digo yo que no. Claro que puedes dejar de sufrir. Otra cosa es que sepamos cómo hacerlo, que ese es otro asunto. Claro, no, es como decía Silvana, aquí los cuatro tenemos a lo mejor un poquito más de experiencia,
tenemos más herramientas y aún así no dudo que tengamos nuestras épocas o nuestros momentos de sufrimiento. Pero claro, no es lo mismo pasar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora por una etapa de sufrimiento a revolcarse y estar anclado a un sufrimiento, como pasa con muchas personas, día tras día tras día, que es de lo peor que te puede pasar como experiencia humana, ¿no, Silvana? Sí, de hecho es tóxico total, ¿no? Que aquellas personas que no, como que creen a veces que no hay otro camino que este, porque están totalmente bloqueados y desconocen que hay más allá del dolor y del sufrimiento, sino que luego están las personas que sí quieren ayuda y no saben cómo hacerlo. Pero evidentemente hay que salir de esa zona, porque es muy peligrosa y lo único que te lleva es siempre a algo peor, porque se va haciendo esa bola de nieve, ¿no? Y sí, hoy hay muchas herramientas, millones de herramientas de las cuales puedes no solamente salir de ese sufrimiento puntual, sino que además crecer como ser humano, ¿no? Como dicen mis compañeras, o sea, es fundamental poder hacer, o sea, las personas tomar conciencia de esto, Sí. que hay mucho más fuera de esa situación que están viviendo. Además, no tenemos que creer lo que estamos diciendo. Simplemente te puedes ir a tu propia experiencia y recordar las veces que has sufrido y por lo que has sufrido. Y que cuando ha pasado el tiempo, un día, una semana, un año, te has puesto a pensar, ¿de verdad sufrí por esto? Y es cierto, ¿no? O sea, no tienes que creerte lo que estamos comentando. Simplemente vete a tu experiencia, a tu memoria y te darás cuenta que la mayor parte de situaciones las podrías haber cambiado si hubieras tenido las herramientas. Que volvemos a lo mismo. Sabemos que en este momento hacemos lo mejor que podemos. Por eso es que las exigencias y la culpa no sirven para nada. Ok, pero a partir de ahora, en este momento, ¿quieres ser una persona que lo sufre todo? ¿O quieres ser una persona que tiene más herramientas y que evita sufrir lo más posible? ¿Amara? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Quieres ser una persona que lo sufre todo? ¿O quieres ser una persona que evita sufrir lo más posible? Yo invitaría al ser humano a que explorara lo que tuviera que explorar, porque esa es la aventura, ese es el aprendizaje, ¿no? Sin evitar, porque justo esas son las oportunidades, como habéis dicho al principio, ¿no? Ese es el camino de aprendizaje y esa es la experiencia que nos llevamos, ¿no? Entonces, no evitar es importante, no evitar porque es justo ahí donde vamos a aprender. Muchos de los problemas físicos que ocurren, a mí me viene ahora, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Que son, ya se está viendo que tiene mucho que ver con el tema emocional. Son cosas de bloqueos, es probable, se cree que tiene que ver por ahí de cosas emocionales, pero tendemos a bloquear o no querer ver, ¿no? Poner pantallas a lo que nos duele. Entonces, hay por un lado el apego a lo que deseamos y nuestra relación con lo que deseamos, ¿no? Y luego el evitar lo que nos duele. Entonces, desde luego, no evitar. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de todos esos temas, claro, el idioma, el léxico no ayuda mucho, porque las palabras son muy limitadas. Cuando hablamos de evitar, obviamente, evitar no podemos evitar nada. O sea, estamos viviendo y experimentando lo que tenemos que experimentar. La pregunta es, ¿desde dónde lo quieres vivir? ¿Lo quieres vivir desde el sufrimiento o lo quieres vivir desde otra parte? Porque podemos aprender de muchos lugares. Sí, desde la oportunidad. A eso vamos. Ahora, si yo sigo pensando que el sufrimiento es la única forma de aprendizaje, es complicado porque es lo que estoy creando en mi vida. ¿Sí, Mar? Sí, yo lo que pasa es que no lo vivo como algo blanco o negro. Me gusta mucho la palabra que aportó Amara, que tiene que ver con proceso, y acompañando grupos y personas durante tanto tiempo he visto que las cosas tienen altibajos, idas y venidas, vueltas, y que a veces el trabajo es estar ahí acompañando la oportunidad de lo que está trayendo el momento y también tener experiencias de conexión con la vida, con lo vital. O sea, a veces estoy en el sufrimiento y me duele, pero a veces puedo estar bailando, disfrutando del sol, de la naturaleza, estar enraizada, estar en el presente, vibrar, mirar a alguien a los ojos, sentir la vida y experimentar la vida. Y siempre siento que cuando la vida nos toma, abre camino y deja el sufrimiento detrás. Pero como un entrenamiento, ¿no? Al menos yo es así como me gusta acompañarlo.
como un entrenamiento. No es, ¿quieres esto? Claro que todo el mundo quiere no sufrir, pero tenemos que entrenar el saber cómo hacerlo, ¿no? Y un caminito también es tener experiencias de vida, integrar la vida en cada una de nuestras células y en nuestro corazón. Claro, pero es lo que estábamos comentando, que una cosa es entrenarse y otra cosa es anclarse. Pasa como con los miedos. ¿Tener miedo es malo? Claro que no. De hecho, yo lo prefiero, porque de alguna forma te hace experimentar otras cosas. Pero una cosa es pasar por un miedo, un lapso de tiempo, y otra cosa es vivir con miedo, como vive mucha gente todo el tiempo. Estamos hablando de cosas diferentes. Pasa lo mismo con esto. Sufrir, hay que evitarlo. A ver, ya hemos visto que no lo podemos evitar, pero si podemos sufrir 5 minutos en vez de sufrir 10 años, pues creo que es una mejor opción. Ahora, cada quien que sufra lo que quiera o lo que pueda, ¿no? Faltaría más. Entonces, vamos a dar alguna herramienta que se nos ocurra para que sea más fácil pasar por el sufrimiento. Silvana, ¿qué se te ocurre? ¿Una herramienta para pasar por el sufrimiento? Bueno, es que hay muchas. Entonces, bueno, mira, la intervención estratégica es muy puntual para sacar muy rápido, en una sola sesión, puedes transformar. Es algo que es innovativo, o sea, aquí no se escucha mucho hablar de esto, es una técnica que es de Tony Robbins hace ya muchos años, y realmente puede sacarte de una situación muy, muy áspera, muy rápido. Ya te digo, parece increíble que digas en una sola sesión se puede hacer, sí se puede hacer. Solo hay que desearlo, ¿no? Desear estar mejor. Pero ya digo que hay muchas válidas, muchas. Sí. Amara, una herramienta. Una herramienta directa, fácil y accesible es la respiración. La respiración porque accedes directamente a estados emocionales, mentales, corporales, la respiración, técnicas de respiración. Qué importante son no olvidarse las cosas sencillas, que no por sencillas dejan de funcionar, como en este caso de la respiración, ¿no? Que uno dice, menuda tontería, yo estoy sufriendo porque se ha muerto mi padre y tú me dices que respire profundo. A ver, todo tiene sentido y todo tiene su punto. Por eso es importante abrirse y la respiración es muy importante también. Mar, ¿una herramienta? Pues a mí me gusta mucho trabajar cuando estoy con personas que están en esta situación, un plan de autocuidado básico, ¿no? Como decir, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, ¿qué voy a hacer yo en este momento con lo que estoy viviendo para sentirme sostenida? Y si tuviera que aportar una herramienta, igual que Amara comenta la respiración, yo también diría la naturaleza. Ir a la naturaleza, entregar eso que está pasando, descalzarte y enraizarte a la tierra o sentir el sol, dentro de tu plan de autocuidado me parece que no puede faltar. Pues sería otra más, ¿no? Otra podría ser elevar tu vibración de la forma en que tú quieras, bailando, cantando, vete a tomar un café con un amigo que te haga reír, haz el amor, abraza un árbol, báñate en agua fría, cosas que te hagan estar en el presente, porque el sufrimiento mayormente tiene que ver con cosas que no son reales, que no están aquí en este momento. Entonces, cualquier cosa que te evada o que te haga vivir tu presente de otra forma, va a ser algo interesante a la hora de poder trabajar el sufrimiento, ¿no? Y, por supuesto, algo muy importante es saber que se puede trabajar el sufrimiento. Porque si lo aceptas como algo que no puedes evitar, pues es lo que estás creando para ti. No, sí lo puedes trabajar. ¿Sí, Amara? Sí, algo que quería añadir justo a lo que comentas es generar nuevas alternativas, porque cuando se sufre, se duele, estás en una situación difícil, no ves más allá o te cuesta, no tienes recursos, ¿no? Entonces, saber que el cambio viene ahora generando una nueva alternativa, una nueva idea. Ahora, en esta situación voy a hacer algo diferente, accesible, sencillo, pero lo que sea diferente. Hay una meditadora budista que dice una fresh alternative, una fresca alternativa a la situación justo que vives. Pues volvemos al mismo de la respiración, ¿no? Parecen cosas muy sencillas, pero es la sencillez lo que hace que funcionen. Porque como que te saca de esa situación en la cual estás metiendo foco y energía a ese problema, que es lo que te hace sufrir, y es como si dijeras, vale, no puedo sufrir y al mismo tiempo probar algo diferente, ¿no? No puedo hacerlo, y eso te saca de ahí. Así que también se me hace muy buena herramienta. Bueno, pues antes de seguir con preguntas, si os parece bien, vamos a que la gente os conozca un poquito más y después vamos con preguntas. Amara, ¿vamos contigo?
Sí, hablar sobre mí. Bueno, yo soy... ¿Qué es lo que haces? Sí. ¿Dónde te pueden encontrar todo? Mira, yo soy profesora de yoga y también soy formadora de profesores. Tengo una escuela de yoga en Navarra y de hecho acabamos de empezar ahora un nuevo ciclo de 3 años de formación, súper contentos y bueno, llevo muchos años dentro del mundo del autoconocimiento, de la transformación. Ya vengo también de la parte científica, yo soy investigadora y bueno, dejé un poco la parte profesional para dedicarme más a la espiritual y sobre todo a la entrega hacia los demás, ¿no? Estoy en la entrega. Así que ahora mismo sería un poco un resumen de lo que hago. Ok, ¿das clases presenciales, online, grupales, individuales? Sí, doy clases grupales, presenciales y también clases online. Ofrezco cursos online también, entonces compagino las dos modalidades. Me estabas comentando, Amara, que trabajas con profesores, también formas a profesores. Sí, sí, es una escuela de formación de profesores, es decir, dentro de 3 años la escuela Amara Yoga, que es un poco el método, el Amara Yoga, tendrá profesores con esta metodología en España. Ok, pues suena muy interesante. Además, a ver, la gente que no conozca el yoga, que volvemos a lo mismo de los estereotipos, las etiquetas. Hay mucha gente que cuando hablas de yoga piensa en retorcerse, ¿no? Y en posturas que no va a poder hacer. Y el yoga es muchísimo más profundo que eso. No, yo muchas veces cuando, bueno, ya solo a los alumnos de las clases regulares les digo que el yoga es fundamentalmente una práctica para la mente. Entonces, lo que vemos a nivel corporal es una manera de hacer el yoga más accesible al principio, pero solo al principio, como una forma sencilla de entrar a lo que es. Pero si sabéis ya vosotros o los que escuchan un poco, saben un poco más del yoga, el yoga es algo súper amplio. Viene desde la parte física hasta la parte simbólica, de la parte pues, de anatomía, simbología sagrada. Es súper amplio. Lo que pasa es que Occidente nos hemos quedado con una pequeña parte de lo que es. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues entonces, ¿has dado teléfonos de contacto, página web donde te pueden contactar, Amara? Sí, bueno, pueden contactar a través de mi página web, www.amaraomyoga.com y ahí tiene toda la información. Perfecto, pues ya invitamos a la gente que le guste la idea de hacer yoga, de empezar o ya como profesores hacerse, especializarse, digamos, con ese tipo de cursos, que te contacten. Perfecto, Mara, pues muchas gracias. Vamos con Silvana. Bueno, yo soy psicóloga, soy entrenador personal, o sea, me dedico al cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Al alma también. Entonces, lo que yo lo defino como coach de vida, aunque se quedaría corto, ¿no? Porque el coach y la psicología van de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, calidad de vida en todos los sentidos, holístico, ¿no? Tengo mi propio centro que se llama Ríos de Bienestar en Barcelona. Estamos en la calle Caballero 14. Y bueno, ¿qué puedo decir? Mi teléfono. Lo que quieras. El 619-473-232. Y mi página web es silvanarioscoaching.com. Ok, entonces tú, digamos que tienes el pack completo, la parte física y luego la parte emocional, el acompañamiento, ¿no? Exacto. O sea, que no se te escapan. Llegan mal físicamente, tú los pillas. Mente sana en corpore sano, ¿no? O sea... Y qué importante, ¿no? Que empecemos ya a relacionar y asociar todos los cuerpos, que no estamos separados, que todo tiene que ver, que todo está interrelacionado, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, el cuerpo, pues no, lo más importante es la parte emocional, la parte astral. No, todas son importantes. Y todas están relacionadas, ¿no? De ahí que sea tan vital trabajarlas todas, sin olvidarse de ninguna. ¿Has dicho dónde te pueden contactar, Silvana? Sí, bueno, es el 619-473-232. Y si no, en la web es silvanarioscoaching.com. ¿Trabajas solamente de forma individual, grupos, talleres? Grupos, talleres, también doy formaciones, evidentemente, y online también doy sesiones. Qué importante, ¿no? La parte online hoy en día. Además, cómo se han abierto esas ventanas al mundo precisamente por eso, ¿no? Se me hace increíble. Es más, si no, no podríamos estar haciendo este programa. Así que con eso... Perfecto, Silvana, pues muchas gracias. Vamos con Mar. Mar, cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, yo me dedico principalmente al acompañamiento de mujeres y a la formación, vinculado con procesos de evolución de la conciencia de lo femenino, a través de herramientas como el arte, el cuerpo, la terapia transpersonal, herramientas de coaching.
Y hay como varias cosas que me parecen importantes. Trabajar el que las personas podamos volver a nuestro centro, nos sentamos enraizadas y mejoremos nuestra autoestima desde ahí. Hago acompañamientos y formaciones y trabajo también con profesionales. A veces es interesante cómo trabajar claves para la intervención con otras personas que también son terapeutas, haciendo abordajes del cuerpo y la autoestima, como el curso, por ejemplo, que empieza mañana. Y bueno, es un poquito a lo que yo me dedico. Hago cursos y talleres, acompaño también online y trabajo en Madrid en un centro. Y mi web, si queréis os la dejo, es www.marhernandez.es. Entonces, Mar, la gente que te está escuchando habla de acompañamiento emocional. ¿Qué incluye esto? O sea, ¿una persona que físicamente se sienta mal no puede ir contigo? Sí, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento solo emocional, porque trabajamos todos los planos, igual que comentaba Silvana. Vale. Por ejemplo, hay cursos que son vinculados con el autocuidado y trabajan todos los niveles, porque los 3 ejes como del trabajo tienen que ver con la autoestima, el empoderamiento y el autocuidado. Y siempre desde todos los niveles de sanación. Sí, no. Perfecto, es importante porque después muchas veces me preguntan a mí, ¿no? Que expliquéis todo lo que hacéis para que la gente lo sepa y obviamente os pueda contactar. Porque si de por sí al ser humano le cuesta bastante probar cosas nuevas, hay que dárselo lo más masticadito posible. Pues Mar, pues muchas gracias. Como digo siempre, ¿no? Si quieres cambiar, opciones tienes. Solamente elige lo que más te vibre, lo que más te guste y prueba cosas nuevas. Total, ¿qué puedes perder, no? Sí. Vale, pues si os parece bien, vamos con preguntas. Dice, soy Elías, de México. Creo que el dolor emocional es mucho más destructivo que el físico, porque puede ser muy intenso y durar mucho más. ¿Qué pensáis? Totalmente. Es Elías, de México. Sí, sí, claro. Yo creo que como no se comprende muy bien cómo funciona la mente y las emociones, son aspectos que se quedan más estancados, ¿no? Y yo creo que uno de los factores importantes puede ser que la persona empiece a comprender cómo funciona su mente. Desde el yoga y desde algunas escuelas como la nuestra sí que abordamos esa parte, pues se llaman esferas de consciencia, las esferas de la mente, de la consciencia, para ver cómo opera. Y yo creo que en cuanto empezamos a saber cómo funciona esto, que está dentro, o aquí como aquí, en la mente, que no se sabe dónde está, pero ahí está, ¿verdad? Empezamos a dar pasos. Primero sería aprender a saber cómo funciona la mente. Pues es tan importante eso. Yo no sé en qué momento se le va a ocurrir a alguien empezar a cambiar el sistema de escolar, ¿no? Y meter la inteligencia emocional y precisamente ese tipo de cosas que son vitales para la experiencia humana. Ya dejar tantas tonterías y tantas materias que no sirven para gran cosa y meter cosas que nos ayuden a vivir. Porque es lo que estás hablando. Porque, Elías, el dolor emocional, la emocionalidad, ¿de dónde viene? Del pensamiento. ¿El pensamiento dónde está? En ti. ¿Quién debería controlar o canalizar tus pensamientos? Uno mismo. Sin embargo, no lo hacemos. De ahí que como no sabemos cómo canalizarlos o no sabemos a cuáles poner importancia y a cuáles no, viene la parte emocional y luego viene el sufrimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Mara? Obviamente, si no sabemos esto y en algún punto no empezamos a coger las riendas, pues es muy complicado que esa parte emocional desaparezca. Por eso es tan importante. ¿Sí, Silvana? Mira, de hecho, justamente en el budismo decimos, o sea, no decimos, los monjes hablan de que el cerebro, por eso de ahí viene la importancia de la meditación, de una práctica de yoga, de justamente, la meditación es fundamental. Y el yoga, yo digo que es como una meditación dinámica, ¿no? Pero la mente, ¿cómo puede saber la persona qué pasa en la mente si apenas se sabe un 10% los científicos más grandes del mundo? Si no lo saben ellos, ¿cómo vamos a pretender, ¿no? Que una persona normal pueda saber lo que es la mente? Pero sí que lo que decían, bueno, lo que se dice en el budismo es que, de hecho, lo define muy bien. La mente nos juega malas pasadas. O sea, la mente es como un caballo descarriado, un caballo salvaje de estos que vienen y los doman porque son muy salvajes y peligrosos. La mente es igual, idéntica. Entonces nosotros tenemos que controlar a la mente. Y tú me dices, pero ¿cómo nosotros? Si nosotros somos nuestra mente. No, nosotros no somos nuestra mente. Justamente ya se sabe desde hace muchos años que el corazón tiene su propio cerebro. Por lo tanto, cuando hay una coherencia entre
mente y corazón. Es cuando realmente estás en un equilibrio perfecto. Entonces, cuando la mente te lleva por derroteros que no quieres, pues es cuando tú ahí tienes que hacer que esa mente se aquiete. ¿Cómo se aquieta? Pues practicando yoga, practicando meditación, mindfulness, llámalo como quieras. Hay miles de maneras. La respiración vipassana es brutal. Cualquier tipo de meditación, de ejercicios de respiración, pero es limitada si tienes un desconocimiento. Lo único que va a hacer es bajar el nivel de estrés y de ansiedad, pero si no le das más herramientas a la persona, obviamente no sirve. Entonces es respiración acompañado de otras muchas cosas, ¿no? Ok, Amara y después Mar. Sí, entonces acompañando lo que dice Silvana, es importante también saber que esto es un proceso de identificación. El ser humano nos identificamos con nuestros procesos emocionales y mentales. Creemos que somos eso. Entonces, muchas personas que nos escuchen, que están viviendo procesos emocionales, pueden empezar a ver un poco la luz. Primero practicando, porque todo esto que decimos parece mucha teoría, pero es que hay que experimentarlo. Practica meditación, practica respiración, practica yoga con estas técnicas y verás que esto es así. No es que yo te lo diga, ¿no? y te lo creas. Entonces te das cuenta con el proceso de meditación, de respiración y tal, que hay algo más profundo que no son tus pensamientos, que eres tú observando tus pensamientos. Y cuando se produce eso, cuando se ve eso, te sientes más liberada, porque has visto que te has desidentificado de tus emociones, que tú no eres tus emociones. Es que es así, ¿no? De hecho, hemos tenido varios programas precisamente sobre esto, sobre que tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos pasan por ahí. Tú sabrás a cuáles le das foco y a cuáles no les das foco. Y en función de eso va a venir una emoción u otra. Pero no te puedes identificar porque entonces pasa lo que pasa, ¿no? Que estás en un drama psicológico constante. Sí, Mar, ¿querías comentar? Sí, yo quería comentar que cuando entramos en una emocionalidad fuerte que nos desborda, además de todo lo que ya se ha aportado, que no voy a incidir porque me parece que está genial, yo desde el abordaje de la terapia psicocorporal me viene una frase que es ponle más cuerpo a tu vida, que era una frase de un maestro que yo tenía, que es volver al cuerpo. Volver al cuerpo, poner cuerpo en lo que está pasando, porque el cuerpo nos ancla, nos lleva a sentir otro tipo de cosas, a la realidad, al presente, al aquí y a la hora. Y eso, cuando la emoción nos desborda, nos resulta muy, muy útil, ¿no? Y por otro lado, trabajar lo expresivo, ¿no? Por eso creo que es tan interesante el enfoque de la arteterapia o de la danza, el movimiento, desde la libertad de poder darle forma a eso que estás viviendo para que quede como fuera de ti, para ayudar a transitar. Estamos hablando todo el tiempo de ayudar a transitar o gestionar emocionalmente el sufrimiento. Pues para mí, pintar, cantar, bailar, hacer algo constructivo con eso o actos simbólicos. Pues de repente necesito romper papeles, pero como que esa emoción se pueda trasladar fuera de alguna manera y si puede ser también apoyándose en el cuerpo. Esa sería mi propuesta. Pues lo que hablábamos de las herramientas, ¿no? Por supuesto que sí, porque te traen al presente y en el presente no existe el sufrimiento está aquí adentro y eso es así. Vale, perfecto, dice, mi nombre es Mercedes, yo creo que el sufrimiento es una consecuencia natural del dolor. ¿Qué pensáis? ¿Veis cómo siempre se asocia el sufrimiento al dolor inequívocamente? Bueno, ¿sí? Yo creo que sí, que hemos hablado bastante de eso en la primera parte del programa, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no lo había escuchado. No pasa nada, bueno, está bien así. Yo sí, creo que... pero es parte de lo mismo, ¿no? Yo más que natural, lo diría normal. Es normal, no es natural. Es frecuente. Normal, claro, ¿no? porque lo hacemos siempre, porque estamos interactuando de esa forma. Pero no es, yo creo que no es natural en el ser humano. Más bien, estamos acostumbrados a hacerlos por el desconocimiento que tenemos a cómo trabajar el dolor. Pero no, ya hemos visto, Mercedes, que el sufrimiento no tiene por qué acompañar al dolor. El sufrimiento es una elección que muchas veces viene obviamente de la falta de herramientas o de la falta de conciencia, pero es una elección y te darás cuenta en algún momento que es así, porque cosas que antes te hacían sufrir, después ya no te harán sufrir. Y dirás, ¡wow! Pues es así. Y así como eso, lo podrás extrapolar muchas otras situaciones de tu vida, hasta que vayas cogiendo cada vez más las riendas y te des cuenta que vas a sufrir realmente por lo que quieres. Eso que es la invitación de este programa, ¿no? Que te hagas un poquito dueño de esos pensamientos, de esas emociones y al final
el sufrimiento que viene en consecuencia de eso. Si me permites ¿Sí, no? una cosa, Santiago, yo Claro. he traído un libro que es El poder de elegir o El principio de la responsabilidad, como por aportar, ¿no? Sí. Como estamos hablando de recursos, es un libro que habla justo de lo que estamos comentando hoy durante todo el programa, de cómo poder ponernos en el centro, entrenar todo ese tema de la mente y colocarnos en otro lugar. Así que aporto este recurso por si a alguien le puede ayudar. Pues me parece maravilloso. Todo lo que pueda ayudar a la gente, vídeos, autores, filósofos, es bienvenido. Dice, soy Elena de Murcia. Yo acabo de perder a mi perro y el dolor de esa pérdida no sé cómo manejarlo. En estos casos, ¿qué se hace para sufrir menos? Yo tengo un máster con perros, especialmente. Sí que creo que puedo hablar bastante sobre el tema. Okay. Bueno, yo he vivido con una perrita durante 13 años, hemos sido compañeras durante mucho tiempo y he tenido que trabajar en mi vida mucho con el tema del apego, ¿no? Bueno, por personalidad, por biografía, por carácter, es un tema que yo he trabajado bastante con él, por mí y por mujeres a las que acompaño. Y para mí fue tan interesante poder comprender el dejar ir desde el amor incondicional de verdad, el saber que ella estaría conmigo eternamente, que el amor es otra cosa. Y yo me sirvió mucho, bueno, aparte de trabajar, aquí estamos invitando a la gente siempre a mirar, ¿no? A mirar dentro de sí, a conocer su fortaleza, su potencialidad. También comprender cómo los ciclos de la vida dentro de la sabiduría ancestral nos hemos olvidado, vivimos como que queremos que las cosas sean eternas, que no comprendemos los inicios y los cierres. Es un poco como volver a ese lugar de honrar las cosas como son y poder amar también desde ese lugar. Para mí fue muy útil. Espero que le pueda servir de algo a esta persona. Pues yo creo que definitivamente, ¿no? Y volvemos al punto de, depende de qué pienses de la muerte, vas a sufrir o no. Porque si tu percepción de la muerte es diferente, no va a haber sufrimiento. ¿Por qué vas a sufrir si sabes que tu perro o tu ser querido está en otra dimensión donde se es más feliz, por ejemplo, que aquí, o se experimenta otro tipo que no tiene nada que ver con dolor? Pues obviamente lo vas a ver diferente. El problema viene de la percepción que tenemos de la muerte. Ahí está el problema, nada más. Cambia tu percepción de la muerte y no habrá sufrimiento cuando se parta. Pero claro, es que nos cuesta tanto, nos falta tanto por aprender de eso. Silvana. Hay una película ahora mismo que están dando hace muy poquito en Netflix, que la recomiendo mucho, se llama Kardak. Es, justamente habla de la muerte, de que la muerte no existe, de que simplemente lo que, digamos, que lo que no sirve más es nuestro traje, ¿vale? Como seres humanos que vivimos esta experiencia humana en la Tierra, pero que en realidad somos seres de luz, y que pasamos simplemente a otra dimensión paralela, pero que somos eternos realmente. Es muy interesante porque es una historia real, verídica, que digna de verlo porque te cambia el chip. Bueno, si bien yo por mi filosofía budista lo sabía, a pesar que no voy a engañar que cuando uno tiene una pérdida, los italianos somos la familia unita, y claro, cuando obviamente, aunque lo sé, que están aquí, que los percibo y que todo, claro, estoy viviendo una experiencia humana y tengo todavía mucho que aprender, pero esa peli es tal cual como yo vivo la muerte. Entonces, ellos se expanden, es como cuando hay una expansión de conciencia, ¿no? Ellos se liberan de este traje y son todavía mucho más, no sé cómo expresarte, tienen unas, no habilidades, sino, ¿cómo se diría? Tú que eres, que tienes... sensibilidades, experiencias... O sea, ellos se pueden conectar permanentemente. Yo cuando hago acompañamientos con personas que están en el tránsito, ¿no? Terminales, pues siempre les explico, ¿no? Que se dejen acompañar, porque ellos además perciben cuando nosotros estamos por morir. Percibimos muchos más esos seres que están allí, que nos vienen a buscar y tal. ¿Cómo se llama la así. película, Silvana? Kardak. Pues con eso nos vamos. Recomendamos que vean esa película, esa y cualquiera que os pueda aportar luz sobre la muerte, que hay muchas. Ya recomendaremos algunas más. Bueno, se nos acaba el tiempo. Amara Carabajal, muchas gracias por hacer el programa hoy con nosotros. Silvana Ríos, un placer que hayas compartido un programa más. Gracias. Y Mar Hernández, gracias por experimentar y por permitir conocernos un poquito más. Anunciamos el tema del jueves que viene, que es
cómo vencer tus miedos si eres tú quien los crea. Que ahí va a haber mucha tela que cortar, porque el tema de los miedos, anda que no lo traemos ahí pendiente. Los que nos estén escuchando, teléfono de contacto 601-487-113, y recordad que lo más importante es que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.